Shalom Akin, Shalom Javerín, bienvenidos a la lectura del Sagrado Zohar. Con ustedes Elaj Yohanan y recordándote que te suscribas a este tu canal, que actives la campanita, que le des me gusta y que sobre todo compartas este material con tus seres queridos, ya que estos libros son muy caros. En algunos países es muy caro, no hay suficiente para comprar estos libros. Por eso, para la cabot del Todopoderoso, le estoy dándole lectura para que llegue hasta sus oídos, hasta sus hogares y para que comparta con sus seres queridos. Amén. Leer o escanear la oración del Arik, Ra y Saluria antes de estudiar el Zohar. Prepara nuestra vasija para la increíble or con la que estamos a punto de conectar. Nuestro aprecio y admiración por el Zohar aumentan. Nos conectamos con el apoyo del linaje de los Mekubalín y pedimos estar abiertos a recibir esa or y los secretos del Zohar. Adón del universo y Adón de Adonín, Padre de misericordia y de perdón, te damos Todat, Abino Malkeinu, Elohim de nuestros padres. Aquí estamos delante de tu presencia. Te damos toda por acercarnos a tu Torah y a tu Kadosh obra y por permitirnos participar en los secretos de tu sagrada Torah. Cuán dignos somos, Sabino Malquino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos que perdones y absuelvas todos nuestros pecados y que no nos separen de ti. Y sea tu voluntad ante ti, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte. Que escuches nuestras palabras y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Torah. Que nuestro estudio sea agradable delante de ti, que llegue hasta tu lugar Kadosh, como el aroma dulce del incienso, y que nos emanes or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser. Y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría en este Olán. Amén. Bueno, Misajim, bienvenidos todos. Estamos en la porción número 2, Parashá Noaj, en la lectura del Sagrado Zohar. Y en esta ocasión, Misajim, vamos a comenzar con el tema Noaj y el arca. Misajín, el Zohar revela secretos dentro de la historia literal de Noaj y el arca. Noaj encarna las Sefirot, plural, de Yexot. El arca es una metáfora de nuestro mundo de Malhut, donde estamos usted y yo. Los pecados de esta generación separaron literalmente a Malhut de Yexot, que era su fuente de or. Este es el misterio detrás de la destrucción por el Mabul. Cualquier desconexión de la or produce oscuridad. Y desde dentro de esta oscuridad emergen el caos y la destrucción. Misajín, esta sección ayuda a unir a Malhut con Yexo, que es Israel y Mashiach. Es comparable a la simple acción de encender un interruptor y desterrarlo de la oscuridad en una habitación. Además, Misajín, al estudiar estos pasajes, despertamos fuerzas espirituales de luz para combatir y erradicar las acciones negativas actuales de la sociedad que una vez más están comenzando a cortar el vínculo entre Malhut y Yexo. Cuando dice la Torah,
Estas son las generaciones de Noaj en Bereshit 6:9. Aquí Misajín Rabiji ya abrió la discusión con los versos. Noaj era un hombre sadik, un hombre justo, y tu pueblo también será sadik. Heredarán la tierra para siempre. Serán la rama de mi plantío, obra de mis manos para que yo sea exaltado. Esto está en Yesayah 60, verso 21. Misajín, después de la afirmación, estas son las generaciones de Noaj, el texto debería haber continuado con Zen, Cani, Jefet. No debería haber terminado con Noaj era un hombre justo. Bien dichoso Israel que se dedica a la Torah y conoce sus caminos, por los cuales merecerá el mundo venidero. Venga y mire, todo Israel tiene una porción en el mundo venidero. ¿Por qué? Bueno, porque observan el pacto sobre el cual se estableció el mundo. Esto es como está escrito en el verso. Si mi pacto no fuera de día y de noche, sería como si yo no hubiera establecido la ley del cielo y de la tierra. Jeremías 33:25. Esto significa, Misajín, que Israel guarda en Kedushá el pacto del Brit Milá, la circuncisión, al no profanarlo jamás con derramamiento de semen en vano, ni con conductas sexuales inmorales. Por lo tanto, Misajín, Israel, que ha aceptado el pacto y lo observa, tiene una porción en el mundo venidero. Además, como resultado, Misajín, se les llama justos, Tzadikin. De esto deducimos, Misajín, que quien observa el pacto sobre el cual se estableció el mundo es llamado Tzadik, justo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque Yosef, quien observó el pacto eterno, al no aparearse con la esposa de su amo, y por lo tanto fue llamado Sadik, justo. Y por eso está escrito, tu pueblo también será justo, heredarán la tierra para siempre. Aquí Misajín Rabiji ya explicó así el verso. Noaj era un hombre justo, como que Noah observó el pacto. Por esta razón, Misajín, su descendencia tiene continuidad. El verso dice así: estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre justo, porque su justicia y la continuidad de sus hijos están conectadas. ¿Me explico? Rabí Eleazar dijo que hemos aprendido que siempre que aparece el término estos, que en hebreo es elef, anula algo mencionado previamente. Ahora bien, está escrito en la porción de Bereshit, y un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía. Bereshit 2:10. Esto significa, Misajín, que este río que es Yexo es atraído y sale del Edén, que es Jodma, y entra en el jardín que es Malhut, para regarlo desde las aguas celestiales y darle placer, haciéndolo producir fruto y semilla. Esto da satisfacción a todos. El jardín se complace con su fruto, lo cual complace al río, porque produjo el fruto, como está escrito, porque en el descanso, que significa en el río, que es Yexo. ¿Y quién es Yexo? Mashiach. Y también está escrito, y descansó el séptimo día. ¿Quién es el Adón del Shabbat? Mashiach. Es decir,
en el jardín que es Malhut. ¿Quién es Malhut? Israel, usted y yo, todos los que guardamos el Shabbat. Como explicó Rabí Eleazar, la palabra descanso deriva de descanso y satisfacción. Este es el secreto del río que sale del Edén, que significa Yexo, pues produce descendencia y ninguna otra sefirá puede producir fruto. Pero venga y mire, así con Noaj abajo, Noaj era el pacto sagrado abajo, como Yexo o el río que sale del Edén arriba, mundo espiritual. Y se le llama hombre de la tierra, porque la tierra se refiere a Malhut. Y Yexo es el hombre de Malhut. Es la conexión, la letra Ba. Así que ahora hemos aprendido un secreto. Noaj necesitaba el arca, la Teba, que alude a Malhut, para poder unirse a ella y preservar la semilla del mundo entero. Como está escrito, para mantener viva la semilla. ¿Sí? Yexo se unió a Malhut, que es la Teba. Bereshit 7:3. Rabí Eleazar pregunta, ¿qué es el arca? Bueno, el arca que es Malhut del pacto, después de que ella recibe a Yexo, que se llama el pacto dentro de ella, recibir a Mashiach y tenerlo dentro de nosotros, y Noaj, y el arca abajo era como Yexo y Malhut, unidos, una eja arriba, porque el pacto se menciona en relación con Noaj, como está escrito. Y estableceré mi pacto con vosotros, Bereshit 6:18. Mientras el pacto no se estableciera con Noaj, él no entró en el arca, como está escrito. Y estableceré mi pacto con vosotros, y entraréis en el arca, en el reposo. Solo entonces el arca se convierte en el arca del pacto. Lo que significa, Misajín, que después de que el arca recibió y aceptó a Noaj, como aceptar a Mashiach, el Sadí, el justo, que es el pacto, se convierte en el arca del pacto, ¿sí? O en una Merkabah que alberga la Shejinah, la presencia divina, por medio del pacto, Brit Milá. Así que el arca y Noaj están completos, como lo está Malhut y el pacto celestial también, todo en Ejá. Y como el pacto celestial produce descendencia, Noaj engendra generaciones. Por eso está escrito, estas son las generaciones de Noaj. Esto nos enseña, Misaquín, que al igual que el pacto celestial, que es Yexo de Asilú, Noaj engendró generaciones eternas, porque mereció el pacto sagrado. Y Yexo de Asilú, llamado el pacto, descansa sobre él. Noaj era un hombre sádico. Esto es indudablemente cierto, pues su justicia corresponde a Yexo, la ley de justicia, o la ley de la justicia, en lo alto. Por eso está escrito, los sadiquín son el fundamento, que en hebreo es Yexo, fundamento del mundo, Mishle 10:25. Y la tierra se asienta sobre él. Él es el pilar que sostiene el mundo que es Malhut. Por eso Misajín se le llama el fundamento del mundo. ¿Y qué es este Yexom? Bueno, es el Sadik. Por lo tanto, Noaj es el Sadik, el justo en la tierra, entre las Neshamo, entre las almas. Y por eso está escrito, Noaj era un hombre Sadik. Por enseñarnos, Misajín, que él sostiene el mundo. Y el secreto de todo esto se revela en las palabras.
Y Noaj caminó con Elohim. Bereshit 6:9. Que nos enseñan que nunca se separó de él, de Malhut, y mereció ser llamado justo en la tierra como en el Supremo Yexó, el fundador del mundo. Él es el pacto de Shalom y la Shalom del mundo. Por eso se le llama hombre de la tierra, es decir, el esposo de la tierra. Y por eso está escrito en el verso, Noaj halló favor a los ojos de Hashem. Rabí Eleazar pregunta, ¿cuál es el significado de sus generaciones? Bueno, en el verso, perfecto en sus generaciones. Bueno, y él responde que son sus descendientes, que descendieron de él, a quienes perfeccionó mediante su justicia y por quienes también fue perfeccionado. En otras palabras, Misajín, el verso, perfecto en sus generaciones, tiene dos significados. Número uno, su plenitud perfeccionó a todas las generaciones que descendieron de él. Número dos, fue perfeccionado por las generaciones que descendieron de él. También otra explicación es que perfecto significa que nació con Brit Milá, nació con la circuncisión. Como está escrito, anda delante de mí y sé perfecto. Bereshit 17:1. ¿Qué significa circuncidado? En sus generaciones. Incluye solo a los descendientes de Noah y no a las generaciones del mundo en general, ya que descendieron de él. En otras palabras, Misajín, aunque el verso significa que él fue perfecto en todas las generaciones del mundo, dice sus generaciones, para indicar que todas las generaciones del mundo son suyas, ya que todas descienden de él. Pero venga y mire, desde el día en que se creó el mundo, Noaj estaba destinado a unirse con el arca y a entrar en ella. Y hasta que no se unieron como uno solo, el mundo no alcanzó una condición completamente estable. Y tan pronto como esto ocurrió, está escrito. De esto se extendió toda la tierra. Bereshit 9:19. ¿Qué significa se extendió? Bueno, significa que estas palabras son análogas al verso. Y de allí se dividió el río. Bereshit 2:10. Lo que significa, Misajín, que la expansión es similar al arca superna, que es el secreto del jardín. Pues a partir de ese punto del texto, Misajín, encontramos la separación y difusión de la descendencia en todas las partes del Olán. Esto significa que después de ser perfeccionados en el arca, pudieron salir y existir en el mundo de la separación sin ser aniquilados, como lo fue la generación del Mabul. Y todo esto es ceja, todo esto es uno, y uno es como el otro. Y uno es como el otro, porque las ramas de abajo son similares a sus raíces de arriba. Sí, así. El verso dice, estas son las generaciones de Noaj. Estas anula con toda declaración que las generaciones anteriores no sobrevivieron en el mundo, solo Yexó, el fundamento del mundo, que es Noaj, produjo el fruto que aún existe en el mundo. Rabí Abba se acercó y besó a Rabí Eleazar diciendo, el león en su poder ha atravesado la roca y la ha destrozado.
Lo que significa, Misakin, que le era difícil comprender el significado interno de estos versos. Pero Rabí Eleazar eliminó todas las dificultades que tenía para comprender el texto. Todo esto, Misakin, es ciertamente cierto, porque todo lo dicho sobre Noaj y el arca de la tierra corresponde a sus raíces celestiales en el mundo de Asilú. Incluso las medidas del arca corresponden a sus raíces celestiales. ¿Sí? Tosecta, anexo, Rabí Eleazar pregunta, ¿por qué se escribe Noaj en Bereshit 6:9 dos veces? ¿Por qué se escribe Noah dos veces? Bueno, toda persona justa en el mundo tiene dos espíritus, ponga atención. Uno permanece en este mundo, mientras que el otro está en el mundo venidero. Así encontramos que el Kadosh, el bendito sea, nombró a todos los Sadiquín dos veces. Moshe, Moshe, Shemot 3:4. Jacob, Jacob, Bereshit 46:2. Abraham, Abraham, Bereshit 22:11. Samuel, Samuel, Primera de Samuel 3:10. Con la excepción de Isaac. No se le nombra dos veces porque cuando se acercó al altar para ser sacrificado, el alma que lo habitaba en ese mundo lo abandonó. Y porque se dice de Abraham, bendito seas tú que resucitas a los muertos, es decir, no pongas tu mano sobre el niño. Bereshit 22:12. Después de haber levantado la mano con la intención de matar a su hijo, solo el alma del mundo venidero le fue devuelta. Y por eso no se le nombra dos veces. Isaac, Isaac. Y por eso descubrirás que el nombre del Kadosh, bendito sea, no se unificó en ninguna otra persona justa durante su vida. Solo se unificó en Isaac, porque ya se le consideraba muerto, porque no tenía alma de este mundo, solo la del mundo venidero. Era como los que mueren en este mundo, por lo tanto el verso dice, he aquí, él no confía en sus Kadoshim. Job 15:15. Porque él no unifica su nombre en los justos durante sus vidas. Otra explicación de las palabras Noaj, Noaj, es que por ser justo, lo elogió dos veces llamándolo Noaj, Noaj. Es decir, perfecto en sus generaciones. Pero si hubiera vivido en cualquier otra generación, como la de Abraham vino, Moshe o David Hamelen, no habría sido considerado en absoluto. Otra explicación es que si esto fue lo que pudo hacer en una generación donde todos eran malvados, ¿cuánto más podría haber hecho en una generación donde todos eran justos? Pero el tema que sigue se titula Venid, ved las obras. Aquí Misaginoa recibió su nombre porque reflejaba directamente su carácter espiritual. Noaj deriva de la palabra hebrea Nehama, que significa consolar. La obra y el destino espiritual de Noaj fueron consolar a la tierra tras el diluvio y la destrucción del mundo. Esta gran misión espiritual, expresada a través de su nombre, fue la conexión de Noaj con la luz del Boreolán. Nuestro nombre también es nuestro puente y vínculo con el Boreolán. Por eso la importancia de tener un buen nombre.
El nombre es como una hebra de ADN espiritual que motiva y da origen a nuestros atributos personales, nuestro carácter interior y nuestra misión en la vida. Esta sección del Zohar Misajim fortalece la función espiritual de nuestro nombre. Así que meditemos en nuestro nombre. ¿Qué clase de nombre tenemos? Si es necesario de cambiarlo o dejarlo. Conectarnos con la luz. Es importante tener un buen nombre. Rabí Eleazar inició la discusión con el verso. Estas son las generaciones de Noaj. Vengan y contemplen las obras de Hashem, que ha desolado la tierra. Tejilín 46:9. Y pregunta, vengan, contemplen, que en hebreo es Hasú. ¿Qué significa contemplen? Bueno, significa que se relaciona con el verso que se me ha revelado una visión dolorosa, que en hebreo es Hasud, que está en Isaías 21:2. Porque por sus obras el Kadosh bendito sea revela su profecía al hombre. Y cuando una profecía se revela mediante obras dolorosas previas, se llama visión dolorosa. Quien ha causado desolaciones, que en hebreo es Shamot, sin duda alude a nombres, que en hebreo es Shemot, pues un nombre es la causa de todo lo que sucede. Esto significa, Misajín, que debemos considerar el nombre de todo lo que sucede. Porque el Kadosh bendito sea, pone el nombre en la boca del hombre para que pueda nombrar todo en la tierra. Por lo tanto, Misajín, el verso nos llama a observar las obras de Elohim a través de los nombres con los que son llamados por el nombre en la tierra. Porque el Kadosh, el bendito sea, pone nombres en la boca del hombre como profecía, presidiéndolos con acciones. El verso dice, y llamó su nombre Noah, diciendo en Bereshit 5:29, Rabí Eleazar pregunta, ¿por qué el verso dice diciendo Y responde la palabra diciendo se refiere al principio femenino, que es Malhut, mientras que se refiere al justo, Yexo, que es también Noaj. Y la prueba de que es así está escrita aquí en otros lugares. Nos consolará. Este es Hashem. En él hemos esperado. Yesayahu 25:9. ¿Sí? Todo es lo mismo. Y aprendemos por significado análogo, la palabra se refiere aquí a Hashem, a quien se le llama Sadik, justo, porque él es el Melech Sadik. Y por lo tanto, Misajín, el significado de en cualquier otro verso también significa justo, Sadik. Aquí se refiere a Noaj, quien es justo, como Hashem mismo. El verso que dice, y le llamó Noaj, se refiere al principio femenino, superior, o Malhut, quien lo llamó Noaj, pues la mujer decidió. Es el decir Noaj, nos consolará. Barujín los sadiquín que están marcados con las huellas del anillo del Melech, el Kadosh bendito sea, porque están marcados con su nombre. Y él ha puesto nombres en la tierra, es decir, en la boca del hombre, para que todo pueda ser llamado correctamente por su nombre.
El verso que dice, y llamó su nombre, que en hebreo es Et, Noaj, y también está escrito, y llamó su nombre Jacob, en Bereshit 25:26. ¿Por qué no dice Et con respecto a Jacob como con Noaj? Bueno, porque cada uno se refiere a un nivel diferente, como está escrito en el verso. Vi, Et, Hashem, en Yesayahu 6:1. No dice vi Hashem, sino Et Hashem. Esto indica, misajín, que la partícula et, que es él, tiene un significado específico. Aquí también está escrito sobre Noaj, y llamó su nombre Noaj en cuanto a, y llamó su nombre Jacob. En realidad, su nivel es el del Kadosh, bendito sea, y por eso no se menciona la partícula et. Pero en el caso de Noaj, la partícula et se menciona para conectarlo con la Shekinah, que es el principio femenino, Binah, puesto que la Shekinah se llama et. La partícula et no aparece en el nombre de Jacob. Su nivel es el de un carro para el Kadosh, bendito sea, una Merkabah. Mientras que Noaj, quien es el secreto de los Sadiquín y siempre está conectado con la Shekinah, tiene la palabra et, precediendo a su nombre. El siguiente tema, el hombre bueno presta con buena voluntad. Misajín, se nos da la oportunidad de mejorar nuestra conexión con la dimensión espiritual de Yexom. Estas son las generaciones de Noaj, Bereshit 6:9. Rabbi Yehuda comenzó su discurso con el verso, el hombre bueno presta con buena voluntad, administra sus asuntos con justicia. Tejilín 112, verso 5. Y dijo que un hombre bueno se refiere al Kadosh, al bendito sea, llamado bueno, como está escrito. Hashem es bueno con todos. Tejilín 145, verso 9. Y también se afirma que Hashem es un hombre de guerra. Shemot 15:3. El Rahun y presta a todo, lo cual es Yexom, porque Yud Hei Ba Hei, quien es Seiram Pin y Mashiach, otorga y presta su abundancia de Mohin, rostros espirituales sobre Yexom, ¿sí? La semilla, el Sadik, al lugar que no tiene nada propio, que es el principio femenino. Ese lugar, el principio femenino, se nutre de Yexom. Las palabras conduce sus asuntos con justicia se refieren a que el principio femenino se nutre únicamente de la justicia que es Mohin de la iluminación de Jotma. Como está escrito, la rectitud y el derecho son el fundamento de tu trono. Tejilín 89, verso 15. Así pues, misajín, la rectitud que es el principio femenino se nutre de la justicia. Un significado diferente es que un hombre bueno se refiere al justo, al yexo, como está escrito, di al sadí que le irá bien o que es bueno, pues comerá del fruto de sus obras. Yeshayahu 3:10. Así los sadiquín son llamados buenos. Rabbi Yossi dijo que un hombre bueno alude a Noaj. Como está escrito, Noaj era un hombre justo. Rabbi Yitzhak dijo que un hombre bueno alude a la kabod del Shabbat. ¿Recuerdan que les dije anteriormente en el primer tema? Refiriéndose a los mojín del Shabbat, rostros espirituales. Porque en el texto comienza con las palabras, es bueno dar toda a Shem. Tejilí 92, verso 2. Rabbi ya dijo, todo se reduce a lo mismo. Y todos dijeron lo mismo, que los justos producen descendencia en el mundo. También pregunta,
¿Quiénes son los descendientes del mundo? Bueno, son las almas de los justos, pues son el fruto de la obra del Kadosh, bendito sea. Rabbi Shimon dijo, cuando el Kadosh, el bendito sea, se pone sus diademas, se corona desde arriba y desde abajo, arriba, por la región de profundidad absoluta, que es Abba e Ima, dos trenzas, dos peats, dos lados, izquierda y derecha, y abajo por las almas de los sadiquín. El resultado es que un incremento de vida tanto desde arriba como desde abajo abarca el lugar del santuario por todos los lados, llenando la cisterna y rebasteciendo el mar, proyectando así de vida a todos. Si te está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Y sobre todo, comparte este material con tus seres queridos. Bebe agua de tu propia cisterna. En este tema, Misajín, nuestro reino de Malhut no puede atraer la luz sin despertar primero el deseo, y este se despierta mediante la construcción de nuestra vasija. Misajín, según el Zohar, las almas justas construyen vasijas mediante sus acciones positivas y obras espirituales. Este secreto, Misajín, se esconde en la historia de Noaj. El arca representa el reino de Malhut. Noaj representa a las almas justas. Aprendemos, Misajín, que tras construir y entrar en el arca, Noaj pudo engendrar descendencia para poblar el mundo. Construir y entrar en el arca es el misterio del despertar del deseo en Malhut. Y la descendencia de Noaj pertenece a la luz del Boreolán que se revela en nuestro reino físico. Nos convertimos en almas justas que despiertan el deseo de Malhut cada vez que reconocemos, admitimos y por lo tanto desarraigamos nuestros propios rasgos negativos, transformándolos en atributos positivos. De esta sección, Misajín, recibimos la capacidad de actuar con rectitud, despertando así los deseos de Malhut. Está escrito, bebe agua de tu propia cisterna y agua corriente de tu propio pozo. Mishle 5:15. Pregunta, Misajín, ¿por qué dice primero tu propia cisterna y luego tu propio pozo? Si una cisterna es un lugar vacío sin agua, mientras que un pozo es una fuente de agua corriente. En otras palabras, son diferentes. Bueno, ambos son lo mismo, lo que significa que ambos se refieren al principio femenino. Ponga atención. Pero cuando los pobres están ligados a esa región, es decir, cuando el principio femenino no está vinculado con Seirampin, tu esposo, Labán, se le considera pobre y se le llama cisterna, sin nada propio excepto lo que se pone en su interior. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado de que tengamos la certeza de tener a Serampín en nuestras vidas. La letra Ba, la que conecta la Hei inferior con la Hei espiritual. Y así sucesivamente hasta la Yud. Esta es la letra Dalet o el principio femenino cuando no está conectada con Serampín. Y más tarde, Misajín, cuando se aparea con Serampín, se llena por todos lados. Esto significa que se llena desde la acumulación derecha de Serampín y desde la columna central, desde las almas de los justos. ¿Y qué significan? Bueno, como le dije anteriormente, es la letra Hei o el principio femenino cuando se aparea con Serampín y se llama Hei.
cuando se llena desde arriba, desde Seiranpin, mundo espiritual, y fluye desde abajo, desde las almas de los justos. Una explicación diferente del verso Misajín, bebe agua de tu propia cisterna, es que se refiere a David Hamele, quien escribió, quien me diera a beber del agua de la cisterna de Belén. Segundo de Samuel 23:15. Aquí, Misajín, las palabras agua corriente se refieren a Abraham Avino y literalmente de en medio. Se refiere a Jacob, quien está en el centro. De en medio significa fuera del centro. Tu propio pozo se refiere a Isaac, llamado pozo de agua viva. Llamado pozo de agua viva. Por lo tanto, Misajín, este verso encontramos una referencia tanto al carro sagrado de los patriarcas como a David Hamele, quien se unió a ellos. La pasión de la mujer hacia el hombre solo se despierta cuando él infunde su roaje en ella. Y el flujo de Mayin Nudbin, aguas femeninas, asciende para encontrarse con Mayin Durin, aguas masculinas, arriba, y la Cajal de Israel, o Malhut, anhela al Kadosh bendito sea. Solo cuando los Rajin o los Rujot de los Sadikin entran en ella, en el secreto de las aguas femeninas. Y entonces fluyen aguas de su interior que la iluminan por el poder de las almas de los justos, hacia las aguas masculinas, que son las luces de la columna derecha. Y así, Misajín, estos tres aspectos se convierten en una sola pasión, una sola unión y un solo vínculo. Y esto apacigua a todos. Y es entonces cuando el Kadosh, el bendito sea, camina entre los adiquín. Pero venga y observe. Toda la descendencia, las almas del jardín del Edén, que es el principio femenino de Seiranpin que envuelve a la Ima superna, no sale del justo Yexod de Seiranpin. Aquí está la revelación, mire. Yexod de Seiranpin. Que todo es Eja en Mashiach. Hasta que entra en el arca y se une a ella. Y todas las almas que reciben del Sadik están ocultas allí durante un tiempo determinado, tras el cual nacen y la dejan. Lo mismo aplica aquí a Noaj, el hombre Sadik. No engendró descendencia para poblar el mundo hasta que entró en el arca, y todos se reunieron y estuvieron ocultos durante un tiempo determinado, tras el cual salieron. Salieron del arca para multiplicarse en el mundo y sobrevivir en la tierra. Si no hubieran salido del arca, no habrían perdurado en el mundo. Todo esto se hizo según el modelo divino, pues así como dejaron el arca o el principio femenino arriba, también dejaron el arca de Noaj abajo. Solo ahora el mundo pudo existir permanentemente, pero no antes. Por eso las palabras y manaron aguas de tu pozo se relacionan con y Noaj engendró 3 hijos. Bereshí 6:10. Otro tema, y la tierra se corrompió. Y la tierra se corrompió. Aquí, Misajín, la lección espiritual que revelan estos versos se refiere al residuo de negatividad que generan nuestras acciones inmorales, las fuerzas de negatividad que surgen al pecar, permanecen con nosotros y en el mundo,
indefinitivamente hasta que el pecador se arrepienta sinceramente. Cuando haga la Teshuhei. Teshuhei, volver a la Hei espiritual. Por la letra Va, que es la conexión, Mashiach. Esta negatividad persistente que flota en nuestra atmósfera espiritual también puede influir en otros si sus intenciones espirituales se encuentran en el estrecho límite entre el bien y el mal. Si los remanentes de las acciones negativas de una persona inclinan a otra hacia el mal, el pecador original debe asumir parte de la responsabilidad por las acciones del segundo pecador. Cuando dice la tierra se corrompió ante Elohim en Bereshit 6:11, Rabí Yehudá preguntó, bueno, si dice y la tierra se corrompió, ¿por qué ante Elohim? ¿Acaso no es obvio? Bueno, él respondió, es porque cometieron sus pecados abiertamente a la vista de todos. Y por eso el verso dice, ante Elohim. El rabino Yossi dijo, creo lo contrario, y la tierra se corrompió ante Elohim. Significa que no pecaron abiertamente, pecaron solo ante Elohim y no ante el hombre. Pero con el tiempo también pecaron abiertamente, como está escrito, y la tierra se llenó de violencia, lo que indica que no había lugar en la tierra que no fuera testigo de sus pecados. Por lo tanto, el verso declara que pecaron de dos maneras, a escondidas y abiertamente. Cuando dice, y estas son las generaciones de Noaj, Rabbi Abba dijo, desde el día en que Adán transgredió el mandato de su Moré, todas las generaciones posteriores fueron llamadas hijos de Adán. Pero no se dijo para alabarlo, sino para decir, estos son los hijos del hombre que transgredió el mandato de su Moré. Pero después de la aparición de Noaj, todos los descendientes de la humanidad reciben su nombre, las generaciones de Noaj. Y esto describe, misajín, a los descendientes de Noaj en un sentido honorable, porque nos aseguró la existencia permanente en el mundo, y en contraste con las generaciones de Adán, que nos describe en un sentido deshonroso, ya que nos expulsó de este mundo al traer la muerte a todos. Rabillo sí le dijo, si realmente es así, vemos que en un pasaje posterior está escrito, Hashem descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían construido, en Bereshí 11:5. Bueno, el verso claramente dice, los hijos de Adán, y no los hijos de Noah. Aunque descendieran de Noah, Rabí Abba respondió que, dado que Adán pecó antes de su moré, o antes su moré, perdón, el verso invoca su nombre, y habría sido mejor para él no haber sido creado que ser mencionado en la Torá de esa manera. Pero venga y mire, está escrito, un hijo sabio alegra a un padre, Mishle 10:1. Cuando un hijo es bueno, todo el pueblo alabará el nombre de su padre. Pero si él es malo, lo recordarán con reproche. Ahora bien, debido a que Adán pecó y transgredió el mandato de su Moré, cuando los constructores de torres vinieron y rebelaron contra él, ¿qué estaba escrito sobre ellos? Que los hijos de Adán habían construido. ¿Se da cuenta? Estos son los hijos de Adán.
el primer hombre que se rebeló contra su Moré y transgredió su mandato. Hay que tener cuidado con lo que leemos. Por eso el verso dice, estas son las generaciones de Noaj. Separadas, estas generaciones se consideran descendientes, no las anteriores. Quienes salieron del arca y emergieron de ella son las generaciones, no son las generaciones de Adán, quien salió del jardín del Edén y no engendró allí, y por lo tanto no está destinado a existir. Si Adán no hubiera pecado, no habría engendrado descendencia. Misajín, desde el pecado de Adán, los niños que nacen en nuestro mundo conservan un aspecto de la inclinación al mal en su esencia. ¿Sí se ha dado cuenta? Esta sección, Misajín, nos ayuda a prevenir esta presencia maligna en los recién nacidos. Ponga atención. Además, Misajín, estas palabras debilitan y eliminan esta influencia negativa de nuestros hijos al meditar en sus páginas. Venga y observe. Si Adán hubiera traído consigo generaciones del jardín del Edén, habrían vivido por generaciones. Y la luz de la luna, que se refiere a la luz de Malhut, nunca se habría oscurecido. Y todos habrían vivido para siempre. Y ni siquiera los malajín de arriba habrían podido estar ante ellos y transmitirles su luz, su brillo y su sabiduría. Como está escrito, a imagen de Elohim lo creó. Bereshí 1:27. Pero por ser la causa del pecado, tuvo que abandonar el jardín del Edén y tener hijos fuera. Así que sus generaciones no perduraron porque no eran aptas. Rabí Yisá preguntó entonces, ¿cómo pudieron engendrar descendencia allí en el jardín del Edén? Si la inclinación al mal no hubiera recaído sobre él, hubiera pecado. Habría vivido solo en el mundo y no habría engendrado descendencia. Lo mismo aplica a Israel. Si no hubieran pecado con el becerro de oro y no hubieran atraído sobre sí la inclinación al mal, después de aceptar la Torá, tampoco habrían tenido descendencia y ninguna nueva generación habría venido al mundo. El punto principal, Misajín, es que el poder de apareamiento deriva principalmente de la inclinación al mal. Por lo tanto, Misajín, sin la inclinación al mal no puede haber descendencia. Le dijo, si Adán no hubiera pecado, no habría engendrado descendencia del lado de la inclinación al mal, sino del lado del Ruach HaKodesh. Pero como engendró descendencia solo del lado de la inclinación al mal, toda la descendencia de la humanidad nace del lado de la inclinación al mal. Por lo tanto, Misajín, no tienen insistencia permanente porque el otro lado se ha mezclado con ellos. Pero si Adán no hubiera pecado ni hubiera sido expulsado del jardín del Edén, habría engendrado descendencia del lado de la Ruach HaKodesh, del lado de los Kadoshim, y habrían sido como los Malachim supremos, y habrían vivido generaciones tras generaciones como los Malachim en lo alto. Esto significa, Misajín, que hay dos tipos de acoplamiento. Uno es el acoplamiento espiritual de los ángeles, Malachim. El segundo es el acoplamiento de Yexó para las almas. Esa necesidad de la inclinación al malo se relaciona solo con el acoplamiento de Yexó y no con el acoplamiento espiritual que proviene del lado de la Ruach HaKodesh. Pero como pecó y engendró hijos fuera del jardín del Edén,
y no tuvo el mérito de engendrarlos allí, no sobrevivieron, ni siquiera para echar raíces en este mundo hasta que Noaj llegó y entró en el arca. Y del arca surgieron todas las generaciones descendientes de la humanidad y se extendieron a los cuatro confines de la tierra. Y esa arca es Mashiach. Y Elohim miró la tierra. Y Elohim miró la tierra, Misajín. La lectura de estos párrafos ayuda a purificar la tierra, que constantemente que se corrompe y se contamina a través de pequeñas y grandes acciones de negatividad. Elevemos nuestra conciencia a lo positivo, Misajín. Cuando dice, y Elohim miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, Bereshit 6:12. ¿Por qué estaba corrompida la tierra? ¿Acaso merecía ser castigada? Y él responde, sí, porque toda carne había corrompido su camino. Como ya se explicó anteriormente, Rabbi ya abrió la discusión diciendo, y Elohim vio por sus obras que se habían arrepentido de su mal camino. Yoná 3:10. Jonás 3:10. Pero venga y observe. Cuando el pueblo es justo y observa los mismos de la Torá, la tierra se vigoriza y se llena de cabot. ¿Y por qué? Bueno, porque la Shejinah habita sobre la tierra y todos, tanto arriba como abajo, están alegres. Pero cuando las personas corrompen sus caminos, no observan los mismos de Yuhei Bajei de la Torá y pecan contra su Adón, es como si expulsaran a la Shejinah del mundo. Es como si rechazaran la Yeshua, la salvación. Entonces la tierra queda corrompida, pues la Shejinah es repelida por ella y no mora en ella. Entonces, la tierra se corrompe. ¿Y por qué debería corromperse la tierra? Bueno, porque un ruaj diferente reposa sobre ella, causando la corrupción. El resto de este párrafo, una adición posterior. ¿Se puede aplicar lo mismo a la tierra de Israel? ¿Podría ser que otro espíritu morara allí? Pero hemos aprendido, Misajín, que ningún otro espíritu reposa sobre la tierra de Israel y que no hay otro Malach designado aparte del Kadosh, bendito sea él. Si es así, Misajín, ¿por qué se corrompió la tierra de Israel? Bueno, venga y mire. Es cierto que ningún otro destinado o designado mensajero mora en la tierra de Israel, aparte del Kadosh, bendito sea él. Pero hay un momento en que el Roaj maligno puede gobernar la tierra para destruir a la gente. ¿Cómo sabemos eso? Por David Hamelen, como está escrito, y vio al ángel de Hashem de pie entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Primera de Divrei Hayamim 21:16. Y entonces la tierra fue destruida. Rabbi Eleazar dijo, incluso en aquel tiempo cuando vio al Malach de Hashem de pie, era el Kadosh bendito sea, porque lo que está escrito aquí, el Malach de Hashem es análogo a el ángel que me redimió, Bereshit 48:16, y también al ángel de Elohim, Shemot 14:19. Y como estos versos se refieren al Kadosh bendito sea, también lo hace en este, sea para el bien o para mal. El Kadosh, el bendito sea, siempre gobernará esta tierra. Para bien, porque la tierra de Israel nunca pasó a manos de ningún otro gobernante supremo.
y solo el Kadosh, bendito sea, puede hacer el bien. Y todos los demás habitantes del mundo deberían avergonzarse de sus actos, porque están bajo la autoridad de ministros. Porque lo peor significa que solo el Kadosh, bendito sea él, gobierna esta tierra. Gobierna esta tierra. Sí, para evitar que los demás ministros se deleiten en gobernarla. Bueno, y si preguntas, no está escrito por qué ella ha visto que las naciones paganas invadieron su santuario y destruyeron el templo. Bueno, lo que implica que si ningún otro ministro hubiera gobernado, el templo no habría sido destruido. Pero venga y mire, está escrito, porque tú has obrado y Hashem ha hecho lo que planeó. Así puedes ver que fue hecho por el mismo Kadosh, el bendito sea, y no por ministros. Pero venga y mire, está escrito. Y Elohim miró la tierra y he aquí que estaba corrompida. Bereshit 6:12. Sin duda Misajín estaba corrompida. Y además también se afirma. Y Elohim vio sus obras cuando se apartaron de su mal camino. En Joná 3:10. Porque entonces la tierra clama a lo superior, que es a Seirampín, y se eleva a un nivel superior. Embellece su rostro como si fuera una mujer que se embellece para un hombre. De la misma manera, Misakin, la tierra agradó al Melech, quien es Seirampín, pues le crió hijos Sadiquín. Hablando de esto, Misakin, ¿qué está escrito sobre la generación del Mabul que no se arrepintió? Venga y mire. Y Elohim miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, como una esposa que cometió adulterio, y oculta su rostro a su marido. Cuando los pecados de la gente se multiplican y pecan abiertamente, la tierra se vuelve descarada como una mujer sin vergüenza, como está escrito, y la tierra se contaminó bajo sus habitantes. Yesayah 24:5. Y por eso Misajín se dice que él miró que estaba corrompida sin duda. Se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hashem ha hecho lo que él había planeado. Así como un padre siente el dolor de un hijo cuyas iniquidades le han causado gran sufrimiento, el Boreolán siente el dolor de todas las almas que habitan en esta tierra. Misajín, debemos intentar comprender el ajabá del Boreolán por nosotros e inspirarnos para aliviar su dolor, transformándonos, y al hacerlo, también aliviaremos nuestro propio dolor. Rabí Eleazar se acercó a Rabí Yoxí y dijo de Rabí Shimón ben Lakunyam, su suegro. En cuanto lo vio, extendió alfombras sobre tablas de madera y preparó un dosel debajo de el cual ambos se sentaron. Su suegro le preguntó si, por casualidad, había aprendido de su padre el significado del verso. Hashem ha hecho lo que planeó, ha cumplido la palabra que ordenó en los días de antaño. Bueno, él respondió, nuestros amigos ya lo explicaron.
Él ha cumplido su palabra. También él rasgó su dobladillo. Significa que rasgó su precioso manto, que él ordenó en los días de antaño. Significa que este manto lo ordenó desde los días supremos de antaño. Es decir, Misajín, desde las Sefirot del Parsu de Atica, llamadas días de antaño. El día en que el templo fue destruido, él rasgó su manto, pues es su kabod y perfección, es decir, Malhut, que se llama la kabod de Hashem, y es su perfección porque a través de ella, él se perfecciona con los mojín, que es Keter, Hodma y Bina, de la iluminación de Hodma, y él lo rasgó. Significa que las primeras 9 sefirot la abandonaron y solo quedó la 10ª. Pregunta: ¿Hashem ha hecho lo que él planeó? ¿Es este el camino de un rey para urdir el mal contra sus hijos incluso antes de que hayan pecado? Bueno, y él responde: es como un rey que tenía una vasija preciosa y temía constantemente que un día se rompiera. Así que la vigilaba con la mirada. Un día su hijo llegó y enfureció al rey. Así que el rey tomó su vasija preciosa y la rompió. Por eso dice, lo que él planeó. Pero venga y mire, desde el día en que se construyó el templo, el Kadosh, el bendito sea, solía vigilarlo, pues era muy preciado para él, y le preocupaba mucho que Israel pecara y que causara la destrucción del templo. Así que cada vez que iba al templo, vestía un manto precioso, lo que significa que se apareó con Malhut. Pero cuando Israel pecó y enfureció al rey, el templo fue destruido y él rasgó su manto. Ese es el significado de Hashem ha hecho lo que ha ideado, rasgó su dobladillo. Su gen en hebreo es Inrato. Como se menciona aquí, se refiere a Malhut, que estaba sentada antes en la época del árbol, que es en hebreo es Amir, y el rey se coronó con él y tenía ante sí un hermoso árbol, el árbol de las almas, antes de su venida a este Olán. Pero ahora Misajín, tras la destrucción del templo, lo destrozó, lo que significa, Misajín, que las 9 sefirot superiores abandonaron a Malhut y solo la luz de la Nefesh permaneció allí. Así que ahora, tras la destrucción de esto, hay tristeza ante él en todas las casas externas, pero no en las internas. Como dice el verso, he aquí, los valientes clamarán afuera. Yesayaj 33:7. Es decir, solo en las externas. Y en ese día Shen Sebaot llamó al llanto, el duelo, a la calvicie y a la vestirse de silicio. Yesayaj 22:12. Esto significa, Misajín, que solo ese día, cuando el templo fue destruido, llamó al llanto y al duelo. Pero fuera de ese día, no hay mayor alegría para el Kadosh, el bendito sea, que cuando los malvados del mundo que lo provocan son expulsados de este mundo, como está escrito. Y cuando los malvados perecen, hay alegría. Mishle 11:10. Así, en cada generación, cuando se ejecuta el juicio sobre los malvados,
hay alegría y cánticos ante el Kadosh, bendito sea. Y se afirman que aprendimos que no hay alegría ante el Kadosh, bendito sea, cuando juzga a los pecadores. Vengan y observen. Cuando se juzga a los malvados, hay alegría y júbilo ante él, porque son apartados de este mundo. Pero, cuando hay alegría, ¿cuándo? Cuando ha transcurrido el tiempo que él ha esperado para que se arrepientan y no han regresado a él del pecado. Pero si se les juzga antes de tiempo y la medida de sus pecados aún no se han completado, como está escrito, la iniquidad del Emoreo aún no ha llegado a su plenitud, Bereshit 15:16, y aún hay una posibilidad de que se arrepientan. Por lo tanto, no hay alegría y hay dolor ante él por su destrucción. Pero podrías preguntar, si aún no les ha llegado la hora, ¿por qué se les debe juzgar? Porque son ellos quienes se infligen el castigo. Pues el Kadosh, el bendito sea, nunca los castigaría antes de tiempo, porque se asocian con Israel para perjudicarlos. Él los juzga y los expulsa por completo del mundo antes de que se les cumpla el tiempo. Y ahora hay dolor ante él, porque los destruyó antes de tiempo. Esta es también la razón por la que ahogó a los egipcios en el mar y destruyó a los enemigos de Israel en los días de Jehoshaphat. Todos fueron destruidos antes de tiempo porque perjudicaron a Israel. Así que solo cuando el tiempo que Él les espera se cumple y no se enmendan, su destrucción es motivo de alegría y exaltación ante Él. La única excepción fue la destrucción del templo, porque aunque había transcurrido el tiempo para enojarlo, no había alegría ante Él. Desde entonces, no ha habido felicidad ni arriba ni abajo. Otro tema. ¿Por qué dentro de 7 días? Porque dentro de 7 días, aquí Misajín aprender las palabras que componen estos poderosos versos nos ayuda a comprender los peligros espirituales asociados con el desperdicio de esperma. Las fuerzas negativas que nos rodean se adhieren automáticamente a cualquier puerta donde pueda brillar la luz más grande, esto es, Yexo, en el mundo superior, que es el fundamento, y el órgano sexual en el mundo físico. El cabalista, sin embargo, no considera los conceptos vagos de moralidad ni los códigos del bien y del mal como motivación para mantener relaciones sexuales dentro de los límites espirituales del matrimonio. Más bien, Misajín, es nuestra propia comprensión espiritual de las fuerzas metafísicas en juego, incluyendo las leyes de causa y efecto, la que nos dará el impulso. Históricamente, Misajín, según el cabalista, las autoridades religiosas y morales no han tenido gran influencia en la regulación de las relaciones sexuales. En cambio, Misajín, es necesario empoderar a cada persona con conocimiento que le ayude a comprender las consecuencias de sus acciones para estar verdaderamente motivados. Deben reconocer los beneficios que les brinda cualquier acción espiritual en particular, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Bereshí 7:4. Aquí, Misajín, Rabí Yehudá dijo, ¿cuál es el significado de estos 40 días y 40 noches? Bueno, estos 40 días son para castigar a los malvados del mundo, como está escrito.
40 golpes le dará y no más. Devarim 25:3, correspondientes a los 4 vientos del mundo, que son el secreto de Jotma, Binah, Tiferet y Malhut. Como cada uno tiene 10, hay 40 en total, porque el hombre fue creado de los 4 vientos del mundo. Así, el verso continúa: y destruiré de la faz de la tierra toda sustancia viviente que he creado. Se necesitan 40 golpes para destruir el mundo, Misajín, y no más. Rabbi Yitzhak visitaba a Rabbi Shimon y le preguntó sobre el verso que dice: y la tierra se corrompió ante los Elohim. Bereshit 6:11. Ahora bien, si fue el hombre quien pecó y se corrompió, ¿cuál fue el pecado de la tierra? Bueno, Rabbi Shimon respondió, como está escrito, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y la tierra fue contaminada. Por tanto, castigó sobre ella su iniquidad. Vaikra 18:25. Así pues, es la humanidad la que peca. Pero si preguntas cuál es el pecado de la tierra, debes de saber que la humanidad constituye la esencia de la tierra. Si la humanidad la corrompen, se corrompe. Esto lo prueba el verso. Y Elohim miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero ven y observa, todos los pecados y la corrupción del hombre puede ser expiados mediante el arrepentimiento. Pero al derramar su semilla en la tierra, el hombre se corrompe a sí mismo y también a la tierra. Y de tal persona está escrito: la mancha de tu iniquidad está ante mí. Yermiyah 2:22. Y porque no eres un Elohim que se complace en la maldad, ni el mal morará contigo. Tejilín 5, verso 5. Esto significa, Misajín, que a la persona que desperdicia su semen en la tierra se le llama malvado y no permanecerá más con el Kadosh, bendito sea. En otras palabras, Misajín no aceptará su arrepentimiento, excepto después de una gran penitencia. También está escrito que el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Hashem, y Hashem lo mató. Bereshit 38:7, como se explicó anteriormente. Le preguntó: ¿por qué el Kadosh, bendito sea, trajo su juicio sobre el mundo? Es decir, la generación del Mabul, el diluvio, castigándolos con agua y no con fuego ni nada más. Bueno, Rabbi Shimon respondió que hay un secreto detrás de esto. Al corromper sus caminos, las aguas superiores e inferiores no pudieron unirse como lo masculino y lo femenino, así como deberían. Quien corrompe sus caminos también corrompe las aguas masculinas y femeninas. Esto significa, Misajín, que causa un defecto en las aguas masculinas y femeninas, impidiendo que se conecten entre sí. Así que fueron castigados con agua, tal como habían pecado. Estas aguas, Misajín, hirvieron, los desollaron vivos, tal como corrompieron sus caminos en agua hirviendo, un juicio tras otro. Significa que los castigó medida por medida. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Bereshit 7:11. Se refiere a las aguas inferiores, mientras que y se abrieron las cataratas de los cielos, se refiere a las aguas superiores.
Así fueron castigados por ambas aguas, tanto las superiores como las inferiores. Rabí Hillá y Rabí Yehudá caminaban. Al llegar a unas grandes montañas, encontraron huesos humanos pertenecientes a la generación del diluvio. Caminaron junto a uno de estos huesos, que medía 300 escalones. Asombrados se dijeron, esto aclara lo que nuestros amigos han dicho. No temieron el juicio del Kadosh, bendito sea, como está escrito. Dijeron a él, apártate de nosotros, porque no deseamos conocer tus caminos. Job 21:14. ¿Qué hicieron entonces? Construyeron las fuentes del abismo como los pies, pero las aguas estaban demasiado calientes y cuando ya no pudieron soportarlo, resbalaron y cayeron al suelo y finalmente murieron. Si te está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Y Noaj engendró 3 hijos. Aquí, Misajín, recibimos ayuda para purificar nuestras almas de la mano del Boreolán mismo, quien literalmente extrae el alma, la limpia, la renueva desde uno de los 3 mundos superiores aquí mencionados y luego la devuelve suavemente a nuestro ser. Este proceso, Misajín, que ocurre al meditar en el Zohar, es sutil e inadvertido para los sentidos humanos. Cuando dice y Noaj engendró 3 hijos, Bereshí 6:10, Rabí ya le dijo a Rabí Yehuda, ven y déjame contarte lo que he oído sobre esto. Se asemeja a una situación en la que un hombre se aparea con su esposa una vez y luego nacen 2 o 3 hijos. Cada uno es diferente del otro en sus costumbres y carácter. Uno es virtuoso, otro es malvado y otro es mediocre. Así pues, hay 3 corrientes del Ruach que se extienden, vuelan y están comprendidas en 3 mundos, Briá, Yesirá y Asiyá. Pero ven y observa. La Neshama emerge del masculino y femenino de Asilú y atraviesa montañas de separación hacia los mundos de Briá, Yesirá y Asiyá. Allí, el Ruach se conecta con la Neshama. La Neshama desciende aún más hacia el Nefesh, se une al Ruach y todos se conectan entre sí. Rabbi Yehuda dijo, el Nefesh y el Ruach se integran uno con el otro cuando una persona nace en el mundo. Y nunca puede haber un Nefesh sin un Ruach. La Neshama reside en los caminos del hombre, lo que significa que la Neshama no nace con el Nefesh y el Ruach. Por lo tanto, debe atraer su Neshama hacia sí mismo al andar por el camino recto y bueno. La Neshama reside en un compartimento secreto, cuya ubicación se desconoce. Hace con las 6 extremidades, que son Nefesh, Ruach, mientras que las 3 sefirot superiores permanecen en el principio femenino de Asilú, ocultas a los residentes de Ebria, Yesirá y Asiyá. Quien se purifica recibe la ayuda de una Neshama sagrada. Entonces es purificado, santificado y llamado Kadosh. Pero si no tiene mérito ni se purifica, solo 2 grados, Nefesh y Ruach. La palabra de Elohim le son accesibles para él. No existe la Neshama sagrada. Además, si alguien se contamina y pierde el apoyo celestial. Por lo tanto, Misajín, cada persona es juzgada según sus caminos.
Por eso, si una persona se arrepiente y se purifica, recibirá el apoyo de nuevo. Tosecta anexo. Somos los lazos superiores de la mayor de las fortalezas. El término lazos se refiere a Nefesh, Ruach y Neshama, llamados tres lazos. En otras palabras, nuestros Nefesh, Ruach y Neshama están unidos en la columna central, que es la más fuerte de todas las fortalezas. Es capaz de resistir al otro lado. Por lo tanto, los ojos y los oídos están abiertos, es decir, Otma y Vina, llamados ojos, y oídos. Una voz de las voces desciende desde arriba y destroza montañas y rocas, lo que significa que la columna central, que se llama la voz, y es Da'at, incluye las tres voces de Jotma, Bina y Da'at de Da'at, pero solo una voz desciende e ilumina desde arriba hacia abajo. Y destruidos todos los fuentes o las fuertes clipot que se llaman montañas y rocas. Pero las dos voces superiores que son Jotma y Binah de Da'at no son atraídas hacia abajo. Aquellos que no ven, no escuchan y no saben cómo entender a la que se encuentra e incluye entre los dos, son expulsados. Se aferran a estas dos, es decir, a las dos columnas derecha y izquierda, que son Jotma y Binah, mientras que el primero, el mejor de los artesanos, que es la columna central y el maestro artesano, de quien dependen todos los mojín, no residen entre ellos. Por lo tanto, no entran en los libros sagrados, porque quienes no tienen el artesano o la columna central que reside entre ellos, no están inscritos en los libros de las memorias. Esto significa que no reciben los grandes mojín de Vina, llamados el libro de las memorias y el libro de la vida. Por lo tanto, son borrados del libro de la vida y no tienen parte en él. Como está escrito, sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Tejilín 69:28. Ay de aquellos cuando dejen este Olán. ¿Quién preguntará por ellos y suplicará por ellos cuando sean entregados al ángel Dumá y se encuentren en el fuego ardiente, del cual solo pueden salir el primer día del mes y en los días de Shabbat? Bueno, como está escrito, y sucederá que cada luna nueva y cada Shabbat, toda carne vendrá a postrarse en tierra ante mí, dice Hashem, en Yesayahu 66:23. Y cuando termina el Shabbat y el comienzo del mes, un anunciador del norte anuncia: los malvados serán devueltos al Seol. Tejilín 9:18. Y muchos malajín de la destrucción se reúnen y los atacan por los cuatro costados. El fuego arde en el valle del Ben Heinon, el Ben Heinon. Lo hacen para castigar a los malvados que dañaron los cuatro aspectos de Jotma, Bina, Tiferet y Malhut. Reciben vistas 3 veces al día durante los 3 periodos de apareamiento entre Seirampin y el principio femenino. Estas visitas ocurren durante las 3 oraciones diarias para aliviar a su castigo. Además, cuando Israel dice en voz alta: Amén, alabado sea el gran nombre de Hashem, durante el Kadish,
Se produce la unión en los mundos superiores y el Kadosh bendito sea, se llena de compasión y de misericordia y perdona todo. Luego, hace una señal al ángel encargado de las puertas del Gainón, cuyo nombre es Samariel, quien tiene 3 llaves con las que abre las 3 puertas que dan al desierto. Entonces ven la hor de este Olán, e inmediatamente surge un humo ardiente que oculta los caminos de la luz. Entonces, los 3 encargados, con paletas en la mano, las usan para avivar el humo y devolverlo a su lugar. Luego descansan durante 1 hora y media, tras la cual regresan al fuego. También descansan 3 veces al día, así como cada vez que Israel responde, Amén, alabado sea. Y el gran nombre de Hashem, dichosos los sadiquín cuyos caminan, iluminan y brillan en todas las direcciones en el mundo venidero, como está escrito. Pero el camino de los sadiquín es como el resplandor de la luz del sol, que brilla cada vez con más intensidad hasta el mediodía. Mishle 4:18. Fin de la toseta. Si te gustó este material, por favor, suscríbete a este canal, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Hasta aquí quedó la primera parte de la parashá Noaj en la lectura del sagrado Zohar. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan, Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.